Renato Delgado ya había aprendido a vivir con el silencio. Habían pasado 2 años desde el accidente que le quitó la vida a su esposa, Isabel. Desde entonces seguía como podía, aferrado a la rutina y a las sonrisas de su pequeño hijo Davi, de 4 años, quien preguntaba menos sobre su madre cada mes. Esa mañana de lunes, Renato sostenía la manita de Davi mientras caminaban por los fríos pasillos del Hospital Santa Elena. El niño llevaba días tosiendo, y finalmente él había decidido buscar atención médica. Renato estaba cansado, con profundas ojeras y la barba sin afeitar, pero era el tipo de hombre que prefería entregarse por completo a sí mismo antes que permitirse derrumbarse. El hospital tenía un olor a desinfectante y recuerdos agridulces, y fue justamente allí, al doblar un pasillo, donde lo inesperado comenzó. Ella llevaba un bata blanca y el cabello recogido en un moño desordenado, con una pluma olvidada detrás de la oreja. Al acercarse para recibirlos, sonrió dulcemente. «Buenos días, mi nombre es Carolina. Soy enfermera aquí en pediatría. Vamos a cuidar de Davi, ¿está bien?» Renato se quedó congelado. La sonrisa, el tono de voz, incluso la manera de ajustar la manga de la bata, era como ver a Isabel viva frente a él, como si el tiempo hubiera retrocedido 2 años. Tragó en seco, intentando decir algo, pero todo lo que pudo hacer fue mover la cabeza y seguir a la mujer con el niño en brazos. Davi miraba curioso a su padre, sin entender la razón de su mirada sorprendida. Renato, por su parte, sentía como si le hubieran arrancado el corazón y se lo hubieran devuelto de manera brusca, en un sobresalto entre el dolor y la esperanza. Mientras Carolina examinaba a Davi con delicadeza, conversando con él sobre dinosaurios y jugo de uva, Renato luchaba por mantener la compostura. No quería parecer loco ni irrespetuoso, pero cada detalle de esa mujer lo devolvía al pasado. Isabel también era enfermera. También tenía esa mirada tranquila, esa risa ligera al final de las frases. Cuando Carolina se giró hacia él y le preguntó cuánto tiempo llevaba el niño con fiebre, Renato casi no la escuchó. Estaba absorto en la línea de su mandíbula, en sus cejas ligeramente arqueadas, en la forma familiar de decir pequeño. Respondió por instinto: «Unos 4 días. Mejoró ayer, pero volvió fuerte esta mañana». Carolina anotó todo con atención y cariño, y la forma en que agradeció hizo que un nudo se formara en su pecho. Después de que terminó la consulta y Davi recibió la medicación, Carolina los acompañó hasta la sala de espera. El niño estaba más tranquilo, jugando con un muñeco que ella le había dado. Renato, en cambio, no podía irse de allí. Permaneció de pie, como si algo lo mantuviera pegado al suelo. «Perdón por preguntar, pero ¿has trabajado aquí mucho tiempo?», se arriesgó a preguntar, intentando sonar casual. Carolina rió suavemente. «No, hace 6 meses que empecé. Antes vivía en Curitiba. Mi vida dio un par de vueltas. Fui adoptada cuando era pequeña. Nunca conocí a mi familia biológica. Siempre quise trabajar con niños». Renato tragó en seco. Eso fue como una descarga eléctrica atravesando sus recuerdos. Isabel contaba historias parecidas. Era como si las piezas de un rompecabezas antiguo comenzaran a moverse solas. Durante los días siguientes, Renato no pudo sacar a Carolina de su cabeza. No era solo su apariencia física, aunque eso por sí solo ya era inquietante. Era algo más profundo, como si su presencia tocara un lugar que él pensaba que estaba dormido. Impulsado por una mezcla de nostalgia e intuición, volvió al hospital bajo el pretexto de ver si Davi estaba mejor. Pero en el fondo, quería verla de nuevo. Encontró a Carolina en el pasillo, repartiendo fichas y sonrisas. Cuando ella lo vio, sus ojos se iluminaron. «¿Davi está bien?», preguntó, genuinamente preocupada. Renato asintió, y en ese momento sintió que necesitaba decir la verdad. «Me recuerdas a alguien que fue todo para mí». Ella sonrió, desconcertada. «Me lo han dicho algunas veces. Siempre me da curiosidad». «¿Quién era ella?». Renato vaciló, pero sacó el celular y mostró una foto. Era Isabel, sonriendo en el jardín de su casa, con Davi a un bebé en brazos. Carolina se paralizó. Su rostro cambió. «Conozco esa blusa», murmuró, señalando la prenda floreada que Isabel llevaba. Yo tenía una igual cuando era pequeña. Mi madre adoptiva me contó que tenía una hermana, que nos separaron cuando éramos niñas,
cuando mi familia ya no pudo cuidarnos. El aire pareció desaparecer de la sala. Renato sintió como si estuviera frente a un milagro, pero también a un abismo. Intentó mantener la calma, pero su corazón latía con tal fuerza que parecía hablar por él. El nombre de mi esposa era Isabel Rocha. También fue adoptada, pero nunca logró encontrar a su hermana. Ella murió hace 2 años. Carolina se llevó la mano a la boca con los ojos llorosos. Su mundo, hasta ese momento firme, acababa de volverse del revés. Carolina necesitó sentarse. Esa revelación la atravesó como un rayo. Toda su vida cargó con un vacío silencioso, una sensación de ausencia que no podía explicar, recuerdos vagos de manos pequeñas sosteniendo las suyas, voces apagadas que decían «Quédate conmigo» antes de una oscuridad infinita. Siempre creyó que era algo de la infancia, de la adopción, de la mente llenando vacíos, pero ahora, frente a esa foto y al dolor en los ojos de Renato, algo encajó con fuerza. Sacó del bolsillo un antiguo medallón que llevaba colgado al cuello. Era el único objeto que trajo del orfanato, con las iniciales IR grabadas. Me dijeron que era de alguien de mi familia. Nunca supieron decir de quién. Renato se quedó inmóvil. Isabel Rocha. Esas eran sus iniciales. Dios mío. Los días siguientes fueron un torbellino de conversaciones, encuentros y lágrimas. Carolina comenzó a visitar a Renato y Davi siempre que podía. La conexión entre ella y el niño fue inmediata. Él la miraba como si sintiera sin entender que ella pertenecía a ese pedazo perdido de su vida. Un día, mientras jugaban con plastilina en la mesa de la cocina, Davi preguntó inocentemente, «Tía Carol, ¿eres un ángel que mamá mandó para cuidarnos?» Ella tragó el llanto antes de responder, «Tal vez, filhote. Tal vez mamá solo quería que no nos sintiéramos tan solos». Renato, escuchando desde la puerta, giró el rostro para ocultar las lágrimas. El dolor por la ausencia de Isabel aún latía, pero ahora había un rayo de luz atravesando el duelo. La presencia de Carolina era como un eco de la mujer que él amó. No un reemplazo, sino un pedazo de ella que el destino había guardado para más tarde. Renato decidió entonces buscar pruebas concretas. No era solo por curiosidad o por la emoción del momento, era una necesidad de cerrar un ciclo con verdad. Carolina aceptó hacerse el examen de ADN. El proceso fue rápido, pero la espera parecía interminable. En los días siguientes, los tres pasaron más tiempo juntos. Almorzaron una vez en el comedor del hospital, luego en la casa de Renato, e incluso fueron al parque donde Isabel solía ir con Davi. Era como si el tiempo hubiera creado un delicado puente entre el pasado y el presente, y ahora lo cruzaban juntos. Cuando el resultado finalmente llegó, no hubo sorpresa, solo la confirmación de lo que el corazón ya sabía. Carolina e Isabel eran hermanas. El nombre en el informe, la firma del médico, los números porcentuales, todo eso ahora era solo un detalle técnico frente a la fuerza de lo que sentían. Esa noche, Renato sacó del armario una caja de recuerdos que guardaba con esmero. Fotos, cartas, un perfume usado por su esposa, el primer zapatito de Davi. Le entregó la caja a Carolina como quien ofrece un tesoro. Todo esto era de ella. Ahora también es tuyo. Carolina sostuvo la caja como quien lleva algo sagrado. Cada objeto que sacaba de allí parecía arrancarle una emoción enterrada. Lloró con una tarjeta de Navidad escrita con la letra temblorosa de su hermana. Rió al ver una foto antigua de Isabel haciendo muecas. Y por último, encontró una pulsera rota que por instinto se puso en la muñeca. Y le quedaba perfectamente. Fue uno de los pocos momentos en los que el silencio habló más que cualquier palabra. Davi, entre los dos, apoyó su cabeza en el hombro de Carolina y se quedó dormido allí, como si el mundo hubiera reencontrado un pedazo que le faltaba. Con el tiempo, la presencia de Carolina se volvió natural. Ella no solo pasó a formar parte de la vida de Renato y Davi, sino que también los ayudó a reconstruirla. Comenzó a trabajar en el área de humanización del hospital, donde transformaba las habitaciones en espacios menos fríos y más humanos, inspirada por la sensibilidad que veía en Isabel a través de los recuerdos. En los cumpleaños, Carolina preparaba el pastel favorito de Davi, de zanahoria con cobertura de chocolate, receta que aprendió de su abuela y que, por ironía, también era el favorito de Isabel.
Las coincidencias que antes parecían fantasmas comenzaron a revelarse como señales. Para Renato, el dolor de la pérdida no desapareció, pero ahora había espacio para que la añoranza conviviera con algo nuevo, la gratitud. Un domingo soleado, los tres fueron al jardín del hospital, donde se llevaría a cabo una pequeña ceremonia para rendir homenaje a los profesionales que habían partido durante la pandemia. Renato llevó una rosa blanca y la colocó frente a la foto de Isabel. Carolina, a su lado, sostenía la mano de Davi. Al final de la ceremonia, Renato se giró hacia ella y dijo: «La vida me quitó algo que nunca pensé que podría ser reemplazado, pero me devolvió una parte que ni siquiera sabía que existía». Carolina sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Tal vez no estamos aquí para entenderlo todo, pero si logramos amar a pesar de todo, ya es algo. Y allí, bajo ese cielo azul que tanto amaba Isabel, la nueva familia se formó, no para reemplazar lo que se perdió, sino para honrar lo que quedó. Y así, en medio de las pérdidas, el amor encontró una nueva forma de renacer. La vida no siempre nos da respuestas, pero nos brinda nuevas oportunidades para sanar, para reconstruir y para seguir adelante. Carolina, Renato y Davi no solo encontraron una nueva familia, sino también un camino hacia la gratitud y el amor, un amor que honra todo lo vivido y lo que queda. Si te ha tocado esta historia, si crees que la vida siempre tiene algo más por ofrecer, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte para más historias como esta, porque juntos seguimos creyendo en el poder de la superación. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.